Capítulo 31, ofreciendo una opción. Las cuerdas que ataban a los 6 goblins fueron cortadas, y el goblin macho al que Ritka había dominado se puso de pie, sacudiéndose ligeramente el polvo, más por costumbre que por otra cosa. A pesar de su estado desaliñado, mantenía cierta serenidad. Lia se inclinó hacia él y le susurró: «Están desnutridos, Lance. Míralos». Lance asintió sutilmente. Era imposible no notarlo. Estos goblins eran delgados y sus movimientos, lentos. Muchos tenían cicatrices que narraban batallas a las que apenas sobrevivieron. La atmósfera a su alrededor era de pura desesperación. La mirada de Lance recorrió a la tribu reunida, deteniéndose brevemente en un viejo goblin que avanzaba con dificultad. Los líderes de la tribu errante se dieron a conocer rápidamente al avanzar. Uno de ellos guió a Lance y a su gente a un lugar donde el terreno era llano y se habían colocado camas improvisadas con hojas. A Lance no le importó, así que lo siguió y se sentó junto a los ancianos de la otra tribu. Como era de esperar, el goblin que habían capturado también era uno de los ancianos, siendo el más joven de todos ellos. El ambiente estaba tenso, pero ya no había hostilidad manifiesta. El goblin que los había guiado fue el último en sentarse. Una vez que lo hizo, habló con voz cansada pero firme, presentándose como era debido. «Soy Dran», dijo. «Un guerrero de nuestra tribu y uno de los más fuertes. Te agradezco que no hayas derramado sangre, aunque habrías tenido razón dado cómo empezó esto». La postura de Lance permaneció neutral, con una expresión indescifrable, pero Rinne se cruzó de brazos, escrutando con mirada penetrante a los goblins que tenía delante. Lia, siempre observadora, vigilaba todo en silencio con expresión serena. Como si sintiera el escrutinio de Rinne, Dran prosiguió rápidamente: «Les aseguro que no pretendíamos hacerles daño. Vimos sus muros, una vista tan inusual en esta jungla, y esperábamos encontrar refugio. Los jóvenes gritaron de miedo y lo silenciamos para evitar atraer a los depredadores». Dran repasó lo sucedido una vez más. Lance asintió con la cabeza tras haber escuchado la historia por tercera vez. «Y lo entendemos. Me gustaría saber cómo terminó su tribu en esta situación». Un goblin mayor de la tribu de Dran, uno de los ancianos sentado frente a Lance, comenzó a hablar con voz ronca pero pausada. «Antes que nada, por favor, permítanme, en mi nombre y en el de mi pueblo, expresarles mi gratitud a ustedes y a su pueblo por salvar la vida del joven Dran y la de sus hermanos», dijo el anciano, inclinando la cabeza tanto como sus huesos le permitieron. Siguiendo al anciano, los demás hicieron lo mismo. Lance estaba complacido e impresionado con su mansedumbre, pero no lo demostró. Levantó la mano y dijo: «Levanten la cabeza, no había razón para ir tan lejos. Por favor, continúen». Lance era consciente de que parecía bastante descarado y quizás arrogante si se le examinaba con atención, pero quería parecer feroz para medir la reacción de estos goblins. El anciano goblin levantó la cabeza, respirando hondo antes de empezar. «Éramos una tribu fuerte, numerosa, pero hace varios meses, unas bestias nos atacaron en nuestro hogar, obligándonos a huir. Buscamos refugio en otro lugar y logramos sobrevivir un tiempo, pero fuimos asaltados por ogros por la noche. Muchos murieron, incluido nuestro jefe. Los que ven aquí son los únicos supervivientes». El anciano goblin señaló a los grupos harapientos que estaban afuera. «Hemos estado vagando desde entonces, buscando comida, escondiéndonos de los depredadores. Nos queda poco que dar y menos esperanza». «Entiendo. ¿Debo asumir que tienes la mayor autoridad aquí? ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planes tienes para el futuro?», preguntó Lance, con la mirada fija en el anciano. Los ojos del anciano parecieron iluminarse brevemente con un atisbo de esperanza, pero se apagó tan rápido como apareció. Sus ojos recorrieron el lugar contemplando a su tribu. «No hay mucho que podamos hacer, salvo seguir reflexionando con la esperanza de encontrar un lugar donde establecernos y llamar hogar», dijo. Lance escuchó atentamente, su expresión suavizándose gradualmente. «Has sufrido mucho», dijo. «Pero ahora estás aquí. La selva es dura, pero mi gente y yo hemos logrado convertirla en un hogar. Podemos ayudarte, pero solo con una condición», sentenció.
Aunque pareció que su decisión fue rápida, era algo que ya había discutido con Rinne y Lia, y lo había meditado profundamente. Dran se inclinó hacia adelante con expresión cautelosa. ¿Qué condición?, preguntó. La mirada de Lance era firme mientras hablaba, manteniendo brevemente el contacto visual con Dran antes de volver a mirar al anciano al terminar su frase. Debes unirte a nosotros. Completamente. Tu tribu se convertirá en parte de la nuestra y me jurarás lealtad como tu jefe. Mis ancianos se convertirán en tus ancianos y contribuirás con toda tu fuerza al crecimiento de la tribu. Murmullos resonaron entre los ancianos brevemente mientras reflexionaban sobre ello. ¿Por qué juraríamos lealtad a un humano?, preguntó uno de los líderes con voz ligeramente apagada, apenas audible, aunque no parecía desearlo. Sin embargo, Lance lo oyó, y todos los demás también. La expresión de Rin empeoró al oírlo, mostrando los colmillos al burlarse, y su voz soltó un rugido bajo que estremeció a los ancianos. Lance levantó la mano ligeramente, indicándole que se calmara, mientras respondía al comentario. ¿Preguntas por qué? Porque puedo ofrecerte más que la supervivencia, respondió Lance con firmeza. Tendrás seguridad entre nuestros muros, comida para tu gente y la oportunidad de reconstruir y crecer. Pero esta no será una alianza informal. Formarás parte de nuestra tribu, sujeta a nuestras reglas y visión. Lance señaló a Lia. Esta es Lia, nuestra chamán. Ella supervisará tu juramento de lealtad. Su magia garantiza que romper este juramento significará la muerte, no solo para ti, sino también para tus hijos, dijo Lance. La mención de que Lia era chamán provocó una oleada de inquietud entre los ancianos. Dran dudó, pero luego inclinó la cabeza. Estamos desesperados, jefe Lance. Si jurar lealtad es el precio de salvar a nuestro pueblo, lo pagaremos 100 veces más, no, 1000. Dijo, inclinando aún más la cabeza y acercándola frente al suelo. Los demás líderes asintieron en consecuencia, algunos a regañadientes, siendo evidente el peso de su decisión. Bien. No esperaba menos, dijo. Comparte la noticia con tu gente para que Lia pueda realizar la magia para la alianza ante todos. Enseguida, jefe, dijo Dran, levantándose para hacerlo. Jefe, supongo que aprende rápido, pensó Lance. Cuando los dos grupos se separaron, la reunión terminó. Rinne, que estaba con Lance y Lia a cierta distancia de los demás, habló con una ceja levantada. Nunca supe que tuvieras un hechizo tan poderoso, Lia. Puedes matar a quienes rompen promesas, dijo, genuinamente sorprendida. Lia se giró hacia Lance con una sonrisa torcida y un leve fruncimiento de cejas. Sí, yo tampoco. Quizás deberíamos preguntarle a Lance, él podría hablarnos de esta habilidad mía, dijo, mirando a Lance, quien rápidamente apartó la mirada. Se lo había inventado todo en un instante, pero ahora era Lia quien cargaba con la responsabilidad. Ah, ya veo. Bien, Lance, elogió Rinne con una amplia sonrisa. Ah, por suerte, tengo algo que servirá. Ese es nuestro anciano tan trabajador. Antes de que Lance pudiera decir nada para defenderse, Ritka se acercó, atrayendo su atención hacia los otros goblins. Los líderes de la tribu viajera reunieron a su gente y se dirigieron a ellos bajo la atenta mirada de Lance y su grupo. Nuestro tiempo como tribu independiente ha terminado, anunció Dran. En lugar de un tono solemne, su voz era aguda, penetrando el corazón de su gente. Hemos jurado lealtad al jefe Lance y a su gente. El jefe ha sido lo suficientemente benévolo como para no solo perdonarnos la vida, sino también ofrecernos una oportunidad de vida bajo su mando. De hoy en adelante, serviremos al jefe Lance y seguiremos su liderazgo. Los goblins murmuraron entre sí, muchos parecían inseguros, pero estaban demasiado cansados para resistirse. No comprendían realmente gran parte de lo que ocurría, pero aún así sabían lo que significaba. Al terminar su breve discurso, Dran se giró hacia Lance, arrodillándose e inclinando la cabeza hasta tocar el suelo. Uno a uno, los goblins se arrodillaron ante Lance en señal de sumisión. Lance dio un paso al frente, con voz tranquila pero autoritaria. Ya no son vagabundos. Ahora forman parte de algo más grande. Juntos, sobreviviremos,
prosperaremos y construiremos un futuro donde no seamos solo presas, sino una fuerza que infunda miedo en sus enemigos. Al mirar a los goblins frente a él, una sensación inesperada lo invadió. Lance sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba aún más sobre sus hombros, pero más que eso, este era un paso hacia la fuerza y la unidad, hacia la visión que tenía para el futuro. Aunque ahora eran casi piel y huesos, los beneficios no tardarían en aparecer. Después de eso, Lia se tomó un tiempo para realizar algunos hechizos sobre los ancianos Sidran. Aunque creían que se trataba de alguna hechicería chamánica vinculante, todo fue un engaño y nada más. Capítulo 32, un nuevo hogar. El cielo ya oscurecía cuando los goblins y Lance se dispusieron a regresar al campamento. Bajo la densa vegetación del bosque, ya era casi de noche. Mientras viajaban, sus pasos eran lentos y pesados, el peso de sus esfuerzos se hacía evidente en sus hombros encorvados y rostros demacrados. Habían afrontado innumerables peligros, y ahora, al acercarse a los altos muros y la puerta de madera de este asentamiento desconocido, una mezcla de esperanza y temor invadió sus corazones. Ante una estructura tan imponente, para la mayoría no estaba claro si se trataba de un santuario o una prisión. Para muchos, esta era la primera vez que veían un campamento fortificado. Aunque los muros eran modestos, construidos con troncos y reforzados con enredaderas, algunos los vieron como un símbolo de seguridad, algo que no habían conocido en varios meses, quizás en toda su vida. Se oyeron murmullos al pasar las puertas, con la mirada fija en las estructuras del interior. Refugios de madera salpicaban la zona, sencillos pero robustos, con volutas de humo que salían de las hogueras donde los goblins se reunían para cocinar. Otros afilaban armas o cuidaban lo que parecían ser plantas. Era confuso para la mayoría. El ambiente era vibrante, incluso lleno de vida. Era un marcado contraste con la desoladora existencia que habían soportado. Quizás algo así no era común, incluso antes de su viaje de supervivencia. Al mirar a su alrededor, algunos no pudieron evitar expresar su sorpresa. «¿Es esto, un campamento de goblins?», susurró uno. «Increíble», respondió otro, abriendo mucho los ojos al contemplar la vista. Poco después de su llegada, en el corazón del campamento, Lia se encontraba de pie sobre una plataforma elevada de madera, con su bastón firmemente plantado a su lado. Estaba flanqueada por Rinne y Nira, con expresiones tranquilas pero serias. Todos los goblins de la tribu de Lance ya se habían reunido, despertados por la curiosidad ante la llegada de desconocidos. Lance permaneció ligeramente apartado, observando. Su apariencia humana atrajo miradas inquietas de los recién llegados, maravillados por el hecho de que un humano fuera en realidad el líder de esta tribu de goblins. Lia levantó la mano y la multitud guardó silencio. Su voz, firme y autoritaria, resonó entre los presentes. «Hermanos y hermanas», comenzó con un tono cálido pero firme. «Hoy damos la bienvenida a quienes han soportado grandes sufrimientos y dificultades. Estos goblins, aunque ahora no son desconocidos, son supervivientes como nosotros. Han enfrentado la crueldad del mundo y han resurgido más fuertes. De hoy en adelante, son parte de nosotros». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. «Espero que los traten con amabilidad y sin prejuicios. Nuestra fuerza reside en la unidad, no en la división. Mostrémosles el espíritu de nuestra tribu y démosles la bienvenida como a los nuestros». Los goblins de la tribu de Lance murmuraron en señal de acuerdo, algunos asintieron mientras otros intercambiaban miradas escépticas. Los recién llegados, mientras tanto, permanecieron en silencio, con expresiones que mezclaban gratitud e incertidumbre. El marcado contraste entre la ropa y el físico lo decía todo. Una vez concluido el discurso de Lia, los condujo hacia la estación de Mira. Mira, siempre preparada, había instalado su área de curación cerca de un bosque sombrío. Bancos de madera y una pequeña mesa contenían una variedad de ollas de barro, hierbas y otros objetos. Un ligero aroma a hierbas impregnaba el aire. Mira saludó al grupo con una sonrisa amable, sus dulces ojos irradiaban calidez. «Adelante», dijo, señalando al joven goblin que estaba al frente del grupo. Señalando una gran olla de barro llena de un líquido verde pálido,
explicó, este elixir limpiará sus cuerpos de la mayoría de las aflicciones y les restaurará las fuerzas. Es seguro, lo prometo. Los recién llegados dudaron un momento, con aire de inseguridad. Al notar la incertidumbre en los jóvenes, Dran dio un paso al frente. Inclinó la cabeza levemente en señal de respeto antes de sentarse. Yo iré primero. Mira asintió y sumergió un cucharón de madera en la olla, vertiendo el líquido en un plato pequeño. Se lo entregó sin perder la sonrisa. Bébelo despacio. Pronto te sentirás mejor. Tomó la taza y, sin dudarlo, se vertió todo el contenido en la boca y tragó. Su rostro experimentó varias etapas de transformación después, pero por suerte estaba de espaldas a los demás, solo pudieron ver el escalofrío que recorrió todo su cuerpo, sobresaltándolos por instinto. Esto es lo más amargo que he probado en mi vida, pensó, mirando a Mira brevemente. De repente, su sonrisa dejó de parecer tan dulce. Se levantó y se hizo a un lado, haciendo un gesto para que los demás lo siguieran. Sean fuertes, jóvenes. Lentamente, todos probaron el brebaje de Mira. Al igual que Dran, sus reacciones fueron similares o peores. Al final, lo consiguieron. Mientras tanto, al otro lado, algunos goblins mayores de la tribu de Lance observaban el proceso con reacciones encontradas. ¿De verdad podemos confiar en ellos?, murmuró un goblin a su compañero. Ni idea, respondió el otro. Formaban parte del equipo de exploración de Zarra, y aunque eran los mayores de su tribu original, apenas rondaban la adolescencia. Rinne, de pie cerca, oyó la conversación, cruzándose de brazos mientras les lanzaba una mirada penetrante. Déjate adivinar, dijo, sorprendiendo a los goblins. Nuestro jefe no los habría traído aquí si no creerá en su valor. Recuérdenlo. Los goblins guardaron silencio rápidamente, sin mostrar un ápice de desafío. Al caer la noche, Ritka se adelantó para guiar a los recién llegados a sus alojamientos temporales. Señaló un rincón tranquilo del campamento, donde aún había espacio. No es mucho, admitió Ritka con voz ronca. No tenemos tiendas ni habitaciones adicionales ahora mismo, pero este espacio os protegerá del viento. Podéis montar vuestros propios refugios mañana. Los recién llegados inclinaron la cabeza en señal de gratitud. Esto es más que suficiente, dijo la anciana con sinceridad. Bien, respondió Ritka, cruzándose de brazos. No causes problemas y prepárate para trabajar mañana, aquí no nos relajamos. Mientras se acomodaban, tomando algunos trozos de tela que les habían dado para cubrirse, los ancianos se quedaron a un lado, observando. Llevamos tanto tiempo vagando, dijo un anciano con la voz cargada de emoción. Empezaba a pensar que nunca encontraríamos seguridad. Otro asintió, mirando fijamente el fuego. Y pensar, que fue un humano quien nos salvó. Qué extraño se ha vuelto este mundo. Dran apretó los puños. Le debemos la vida. Su bondad, no podemos darla por sentada. Ya hemos visto lo que le sucede a quienes se burlan de la misericordia. El mayor de ellos se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. De hoy en adelante, serviremos al jefe Lance con lealtad. Su generosidad no debe ser recompensada con traición. Es lo mínimo que podemos ofrecer. A medida que la noche avanzaba, el campamento se sumió en el silencio. Los recién llegados empezaron a sentir los primeros atisbos de esperanza. Por primera vez en meses, podían descansar sin miedo. Capítulo 33. Incorporación a la tribu. Al día siguiente, Lance solicitó un censo para saber a qué se enfrentaba y cuántos miembros tenía la tribu. El recuento fue preparado por una goblin del clan de Lance y, poco después, llegó el informe. Frunció el ceño ligeramente al escuchar el resultado final. 46, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Sumados a sus 53 goblins originales, la tribu ahora sumaba poco más de 100. Genial, pensó. Volviéndose hacia la goblin, Lance asintió, buen trabajo. Ya puedes irte, dijo. La goblin sonrió cálidamente e hizo una reverencia antes de marcharse. De esos 46, 30 eran hombres y el resto mujeres.
El único pequeño inconveniente era que, entre los varones de 12 a 40 años, la mayoría apenas rondaba los 13, los demás eran demasiado mayores o demasiado jóvenes, a excepción de los 3 ancianos. En cualquier caso, aún era factible. En cuanto a las mujeres, eran igual de importantes, después de todo, la población y la diversidad importaban. Dado que los goblins originales de Lance estaban más enfocados en mejorar su combate siguiendo los pasos de sus mayores, la incorporación de estos nuevos miembros ayudaría a diversificar las habilidades de la tribu. Dejó el informe a un lado y convocó una reunión con Lia, Rinne y Mira. También habría llamado a Kaeli, pero ella rara vez participaba en reuniones pequeñas, prefiriendo concentrarse en su trabajo. La reunión en sí fue sencilla, el campamento tenía que expandirse. Se necesitaban nuevos refugios, más tierras de cultivo y fortificaciones sólidas para acomodar al creciente número de habitantes. Ya sabían que esto sucedería, así que no hubo mucho que discutir. Los goblins se pusieron manos a la obra de inmediato. Lance dejó el trabajo en manos de Lia, Sarra y Rinne. Bajo su dirección, se formaron grupos para diferentes tareas. Algunos se encargaron de cortar leña y recolectar materiales, mientras que otros cavaron zanjas y colocaron los cimientos para una valla perimetral ampliada. Antes de eso, los nuevos miembros tenían que aprender. Los hombres, acostumbrados a blandir espadas, lo asimilaron con facilidad. Pronto comprendieron que no había favoritismo de género en su nueva tribu, lo que el grupo A podía hacer, el grupo B también. En el borde del campamento, el sonido rítmico de las hachas resonaba mientras talaban árboles de tamaño mediano, aunque su velocidad no se acercaba a la que se lograría con herramientas de metal. Rinne dirigió un equipo para explorar zonas cercanas en busca de recursos, asegurándose de no agotar el bosque circundante, una lección que aprendieron de Lance. Mantén tus golpes firmes, le indicó Ritka a un joven goblin que luchaba con un hacha. En realidad, el goblin era solo unos años menor que ella. Te cansarás si te vuelves demasiado salvaje. El goblin asintió, ajustando su agarre. Honestamente, no parecía entender del todo, pero nada se domina en un día, pensó Ritka, dejando que la experiencia fuera su maestra. A medida que avanzaban, se encontraron con un problema previsto. Tras talar los ejemplares medianos, los árboles que quedaban en pie eran viejos y maduros, con troncos demasiado rígidos para sus herramientas actuales. Para esto, Lance tenía dos ideas: o rodeaban el árbol o esperaban a tener mejores herramientas. Por ahora, detendrían la expansión, ya tenían espacio suficiente para acomodar a todos, solo necesitaban organizar mejor el lugar. Pasó una semana y los primeros signos de progreso se hicieron visibles. La cerca se había extendido y se habían erigido tiendas adicionales. Aunque el trabajo era agotador, los goblins de ambos grupos trabajaron codo con codo, y su camaradería creció poco a poco. Mira organizó una rotación para el descanso y las comidas, asegurándose de que nadie se esforzara en exceso. También usó sus habilidades curativas para tratar ampollas y lesiones menores surgidas durante las jornadas. Los mismos goblins, a pesar del esfuerzo, ya mostraban una mejoría física evidente. Para la segunda semana, los recién llegados comenzaron a adaptarse a sus roles. Algunos, con experiencia previa en agricultura, se unieron a Mira en la preparación de parcelas de tierra. El conocimiento de Mira sobre el suelo los asombró y, bajo su guía, plantaron semillas para cultivos que sustentarían a la tribu. Ya verás, dijo Mira con confianza. Con el cuidado adecuado, esta tierra nos dará de sobra para comer. Nunca había pensado en un método así. Eres increíble, dijo un goblin mayor, lleno de elogios. Para nada, no hice gran cosa. Esto todo es idea de nuestro jefe, ¿ves? Solíamos sufrir problemas de alimentación, no teníamos suficiente para comer, pero entonces, nuestro jefe tuvo muchas ideas para resolver el problema, esta es solo una de ellas, dijo Mira emocionada. Con un toque de exageración. Los demás escuchaban fascinados. Se dieran cuenta o no, se estaba llevando a cabo un adoctrinamiento del cual ni la misma Mira era consciente. Paralelamente, un grupo de nuevos goblins se unió al entrenamiento de Rinne. Dran demostró ser un luchador hábil con la lanza,
impresionando tanto a Rinne que ésta consideró ser su mentora personal. A finales de mes, la transformación era notable. La valla ampliada rodeaba todo el campamento y las nuevas tiendas daban refugio a todos. Sin embargo, la integración no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de tensión y disputas menores, pero bajo el liderazgo de Lance y Lia, se resolvieron con sencillez. Una noche, Lance habló ante la tribu reunida frente al fuego. «Miren lo que hemos construido juntos», dijo, y su voz resonó entre la multitud. Hace un mes, éramos dos grupos separados luchando por sobrevivir. Ahora, somos una sola tribu. Más fuertes, unidos y listos para lo que venga. Seguiremos así, y no importa qué obstáculo se nos presente, lo venceremos. Los goblins estallaron en vítores, con rostros radiantes de orgullo. Más tarde, cuando todo se calmó, Lance vio a Lia frente al fuego, estudiando varios pergaminos. Se acercó a ella. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Lance, inclinándose. Mucho, respondió Lia sin levantar la vista. Pero no entiendo nada. Bueno, tenemos tiempo, dijo Lance sonriendo. Eso espero. Por ahora, respondió Lia en tono suave pero pensativo. Lance asintió. Todo iba por buen camino, pero sabía que la paz no duraría para siempre, no con la existencia de un señor demonio en este mundo. Estaba seguro de que los textos, las ruinas y la placa de metal apuntaban a algo grande. Solo rezaba para que su descubrimiento no fuera una señal inminente. Quizás, en el futuro, si contactamos con otras razas, sepan algo, sugirió Lance. Tal vez. Capítulo 34. Torneo. El sol del mediodía brillaba alto en el cielo, proyectando largas sombras sobre la arena improvisada en el centro del campamento. El aire vibraba de emoción mientras los goblins se reunían, formando un círculo flexible alrededor del terreno despejado donde se celebraría el torneo. Lanzas y escudos de madera relucían, recién pulidos y preparados para los simulacros de batalla. Lance estaba de pie junto a Rinne, con los brazos cruzados, observando a la multitud. Los goblins, desde los aprendices más jóvenes hasta los guerreros más experimentados, murmuraban con anticipación, con una energía contagiosa. Esta fue una buena idea, dijo Lance, mirando a Rinne. Ella sonrió con sorna, con los ojos brillantes. Por supuesto que lo fue. Los guerreros prosperan en la competencia. No hay nada como un pequeño torneo para presumir de su progreso y mantenerlos alerta. Después de un rato, Rinne levantó la mano pidiendo silencio. La multitud se fue calmando gradualmente mientras escuchaban, con la mirada fija en ella. Hoy no se trata solo de luchar, comenzó Rinne, se trata de crecer. Se trata de poner a prueba todo lo que has aprendido, todo en lo que has trabajado. Ganes o pierdas, lo que importa es lo que te lleves de esto, experiencia, comprensión de tus debilidades y reconocimiento de tus fortalezas. Dijo con una voz que parecía reflejar la de Lance cuando da sus discursos, desde la entonación hasta el tono, parecía que alguien había estado practicando. Los goblins asintieron, con expresiones que mezclaban determinación y nerviosismo, sobre todo los que iban a participar. Yo supervisaré los combates, continuó. Y Mira estará aquí para asegurarse de que nadie salga gravemente herido. Así que dalo todo, esta es tu oportunidad de demostrar de que estás hecho. El público estalló en vítores, y los dos primeros competidores subieron al ring poco después. Los combates comenzaron con guerreros más jóvenes. A pesar de su edad, su determinación ardía de pasión, sus movimientos eran toscos pero entusiastas. Rinne ladraba instrucciones desde la banda, su voz atravesando el ruido mientras los aprendices entrenaban con un entusiasmo que a veces superaba su habilidad. «Mantén la postura más baja», gritó Rinne mientras un goblin se estiraba demasiado, casi tropezando con sus propios pies. Lance observaba con una leve sonrisa, notando las sutiles mejoras en su forma y coordinación. A pesar de su inexperiencia, su progreso era visible. Incluso los luchadores menos experimentados mostraban avance, un reflejo de los duros e implacables métodos de entrenamiento de Rinne. A medida que avanzaban los combates, los guerreros mayores subieron al escenario.
Aunque eran mayores, la mayoría rondaban la adolescencia, y solo unos pocos la superaban. La energía del público se disparó mientras los combatientes se enfrentaban con velocidad y precisión, sus armas de madera golpeaban con crujidos agudos. La diferencia de poder con los luchadores más jóvenes se evidenciaba claramente en la intensidad de su combate. En un combate particularmente intenso, dos goblins intercambiaron golpes rápidos, con movimientos casi demasiado rápidos para seguirlos, mientras consumían su pasión y juventud como combustible, superando con creces sus capacidades físicas. Ora 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 ora. Muda 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 muda. Al ver sus rostros, Lance no pudo evitar recordar un anime particularmente feroz de la Tierra. Este ardor de pasión, ciertamente no es normal. Estos dos habían abandonado por completo sus armas de madera y se enfrentaban golpe a golpe. Ciertamente, esto no podía considerarse normal, incluso sus cuerpos parecían más musculosos de lo habitual. La multitud rugió cuando un luchador ejecutó un barrido perfecto, con los ojos oscuros y la mandíbula más marcada que nunca, asestando un golpe preciso y rígido que envió a su oponente al suelo. Al ver la actuación, Lance no pudo evitar estremecerse un poco al volverse hacia Rinne. «Wow, Rinne. ¿A qué clase de entrenamiento lo sometes últimamente? No tengo ni idea de dónde aprendieron a pelear así, pero parece efectivo». Incluso ella estaba un poco confundida. Al ver que uno de los luchadores estaba de espaldas al suelo sin señales de levantarse, mientras el otro se alzaba victorioso, Rinne dio por finalizado el combate, declarando al que estaba de pie como ganador. «Bola, rugió el ganador, levantando ambas manos mientras la multitud rugía con él. Tras una breve celebración, se acercó a su oponente y le ofreció la mano. Agarrándolo con fuerza de forma masculina, con un apretón de antebrazos, lo levantó, y ambos recibieron elogios del público por su excepcional actuación. «Muy bien, ustedes también, vayan con Mira, ella revisará sus cuerpos». Antes de que Rinne pudiera terminar sus palabras, ambos desaparecieron del ring y ya estaban frente a Mira, quien estaba detrás de la multitud. Al observarlos, las emociones de Lance se mezclaron, no sabía si reír, sorprenderse o llorar. La razón detrás de su excepcional actuación era precisamente para que pudieran impresionar a Mira. Era increíble. Las cosas que los hombres de todas las especies harían por las mujeres que aman. Estos bribones sí que captaron la idea, pensó para sí mismo, mirando a los chicos repentinamente desanimados y dulces que estaban frente a Mira con rostros emocionados mientras ella los revisaba en busca de heridas. De repente, toda su masculinidad había desaparecido. A diferencia de Lance, Rinne, quien también notó su comportamiento, no sonreía alegremente, ella sí los había calado, y su entrenamiento solo iba a volverse infernal a partir de entonces. A pesar del éxito general del evento, la tensión comenzó a latir a medida que los luchadores más débiles luchaban por mantener el ritmo. Un goblin, un joven guerrero llamado Cress, tropezó durante su combate, la lanza de su oponente lo golpeó con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. La multitud hizo una mueca, pero Cress ignoró su preocupación con un gesto, poniéndose de pie con dificultad y una expresión de dolor, sin notar aún un profundo corte en su cuero cabelludo. Capítulo 35, Torneo 2. La multitud hizo una mueca, pero Cress ignoró su preocupación, poniéndose de pie con dificultad y expresión de dolor, con un profundo corte en el cuero cabelludo. «Detengan el combate», gritó Lance, subiendo al ring. «Estoy bien», protestó Cress, agarrándose el costado. «No lo estás», dijo Lance con firmeza, arrodillándose a su lado. Ya notaba que la sangre empezaba a manar de su cráneo y empapaba su cabello. Colocando la mano sobre la cabeza del joven goblin, Lance usó su magia curativa, o mejor dicho, su habilidad. Una suave luz dorada envolvió al goblin herido, y la tensión de su rostro se desvaneció al desaparecer el dolor. La multitud murmuró con asombro mientras Lance ayudaba a Cress a ponerse de pie. «Descansa un rato», dijo Lance con tono amable pero firme. «Lo has hecho bien, pero no hay que avergonzarse por descansar». Cress dudó, luego asintió con una expresión de gratitud. Bueno, al final, tendría que curar al otro goblin, su oponente, si no, el combate no sería justo.
Para cuando comenzó el combate final, la expectación era enorme. Los dos guerreros más fuertes de la tribu, al menos entre los más jóvenes, estaban a punto de demostrar su fuerza, Ritka y Dran, enfrentados en el centro del ring, con sus armas de madera en alto. «Comiencen», gritó Rinne mientras retrocedía. Rinne se inclinó hacia Lance, con una sonrisa aún más burlona. Esto debería ser bueno. Este combate no estaba al mismo nivel que el anterior. Iba a representar la fuerza de las dos tribus que ahora se habían convertido en una sola. En su encuentro anterior, Dran había perdido contra Ritka porque la subestimó y no estaba preparado, así que él también estaba más que motivado para demostrar su valía. El combate comenzó con ambos bandos abalanzándose ferozmente. Mientras Ritka blandía dos dagas, Dran empuñaba una espada. Un clásico duelo entre espadas y cuchillos. El combate fue feroz, y ambos combatientes demostraron todo su potencial. La velocidad y agilidad de Ritka se correspondían con la fuerza bruta de Dran, sus movimientos eran difusos cada vez que intercambiaban ataques a corta distancia, chocando una y otra vez con sus mentes y decisiones tácticas. El público estalló en vítores cuando Ritka ejecutó una finta impecable, esquivando el golpe de Dran y asestando un golpe contundente en el costado con la empuñadura de su cuchillo. La multitud vitoreó aún más fuerte cuando Dran absorbió el golpe con los dientes apretados y contraatacó con un golpe contundente, obligando a Ritka a retirarse. La lucha continuó durante varios minutos, ambos guerreros se negaron a rendirse, pero era evidente que la lucha no duraría mucho más. Finalmente, con un golpe oportuno, Ritka desarmó a Dran, lanzando su arma al suelo mientras se abalanzaba sobre él con una ráfaga de agresivos ataques combinados. Aprovechando al máximo su velocidad y agilidad para atacar sus puntos ciegos lo mejor posible. Dran logró bloquear algunos al principio, pero pronto se vio superado. Sin aceptar que no era un experto en velocidad, también estaba cansado y su cuerpo apenas podía alcanzar el mismo nivel de rendimiento que al principio del combate. Con un último y poderoso empujón con el hombro, con una pierna detrás de Dran, Ritka lo envió al suelo, boca arriba. La multitud rugió al ver a Ritka alzarse victoriosa, con el pecho agitado pero una expresión triunfante. Miró a Lance con una amplia sonrisa antes de apartar la mirada para celebrar con el público. No está mal, de verdad recordó el movimiento que le enseñé, pensó Lance con una sonrisa. Él mismo no tenía ni idea de qué era ese movimiento, simplemente lo había visto en la tierra en diferentes lugares, y una vez, estando juntos con Ritka, se lo enseñó. Inesperadamente, ella quedó fascinada con el movimiento, aunque Lance no veía cómo podría ser útil en una batalla real donde tendría que matar a su oponente, pero al verlo en acción ahora, lo comprendió. No todas las batallas terminan en muertes. Cuando el torneo llegó a su fin, y el público ya había celebrado lo suficiente, Lance dio un paso al frente, levantando las manos para pedir silencio. Han hecho un trabajo increíble, dijo, su voz se oía por encima de los murmullos. Hoy no se trata solo de ganar o perder, se trata de demostrar de que son capaces. Y han demostrado que son más fuertes que nunca. Los goblins vitorearon, con el orgullo evidente en sus rostros. Pero esto es solo el principio, continuó Lance. Seguiremos esforzándonos, seguiremos creciendo. Porque ahí fuera, el mundo no va a esperar a que nos alcancemos. Necesitamos estar preparados para lo que se nos presente. La multitud estalló de nuevo. Más tarde, mientras el campamento se sumía en la tranquilidad de la noche, Lance se sentó junto al fuego fuera de su tienda, relajándose y simplemente contemplando la vista por una vez. Notó que Rinne se acercaba, su figura le resultaba extrañamente atractiva, más de lo habitual. ¿Qué es esto? Lentamente, la sensación se desvaneció, dejando a Lance un poco confundido. ¿Te sientes lo suficientemente motivado para empezar a entrenar más? Preguntó Rinne, dejándose caer a su lado. Gracias, pero necesito un poco más de tiempo. Es imposible que no tenga talento para la magia, dijo Lance, ocultando un sutil dolor en su voz. Claro, claro. Aún así, sigo esperando que mejores tu cuerpo y tus habilidades de combate, el maná no es infinito. Cuando te quedes sin él y no sepas cómo defenderte, estás perdido.
Entiendo que sea Liao Mira la que esté en esa situación, sería muy triste que fueras tú, ¿no? Dijo Rinne con una expresión pensativa. Lance la comprendía muy bien y, sinceramente, seguía planeando entrenar físicamente, solo necesitaba más tiempo para comprender la situación mágica en la que se encontraba. Tienes razón. Solo quiero ver de qué soy capaz con la magia, y luego volveré a entrenar en serio, dijo Lance. Si tú lo dices. No te acomodes y tardes demasiado, la comodidad a veces puede ser perjudicial, ¿sabes? Dijo ella. Al escucharla, Lance sintió un poco de felicidad y satisfacción interior. Podía ver que ella realmente se preocupaba por él y quería lo mejor para él y su futuro. Ya lo sabía, pero momentos como este, donde se notaba con más claridad, lo hacían feliz de estar con ella y los demás. Más que nada, era gratificante y empoderador. ¿Es Kaeli? Se ve bastante mal, dijo Rinne, mirando a un lado. Antes de que Lance pudiera comentar, Lia llamó a Rinne y ella tuvo que irse mientras Kaeli se acercaba a él con aspecto casi fantasmal. Oye, Lance. Capítulo 36, Primer contacto. Oye, Lance, dijo Kaeli, acercándose a él con expresión agotada mientras Rinne se marchaba. Sin que nadie lo mencionara, Lance pudo ver cuánto había estado trabajando Kaeli. Aunque sabía que no la escucharía, quería decirle que descansara un poco, aunque solo fuera por el resto de la noche. Te ves agotada, deberías descansar más. No queremos que te desplomes, dijo Lance, sirviéndole un tazón de sopa hecha con champiñones, algunas hojas comestibles y carne de conejo cortada en trozos pequeños. Aunque no tenía muchas especias ni condimentos como sal o pimienta, Lance podía comerla, ya que se había acostumbrado a su sabor. No estaba tan mal, simplemente sabía a comer sano al máximo. ¡Guau! ¿Cómo sabías que vendría? Incluso me preparaste la comida, dijo Kaeli, hundiendo su cuerpo cansado junto a Lance. En realidad, es de Rinne, pero seguro que no le importaría, dijo Lance, apartando su tazón a medio comer por si acaso a Rinne sí le importaba. Como Kaeli no había cogido el suyo, aún estaría disponible más tarde y Rinne podría comérselo, pero por si acaso no quedaba nada, con la otra mitad le bastaría. Kaeli cogió el tazón sin rechistar y se lanzó de inmediato, comiendo como si la persiguieran 7 demonios. No tardó en atragantarse. Lance respondió rápidamente, ofreciéndole un poco de agua para que bajara el bocado, mientras con la otra mano le frotaba la espalda. Tranquila, la comida no se va a acabar. En cuanto terminó el agua, Kaeli retomó su estilo de comer con intensidad, y solo tardaron unos segundos en vaciarse el tazón. Kaeli dejó caer el recipiente y se recostó sobre Lance, apoyando la cabeza en su regazo mientras permanecía de lado, dándole la espalda. Cada día mejoran con esta sopa, qué idea tan maravillosa. Eso también era algo de tu otro mundo, ¿verdad? Preguntó Kaeli. Créanme o no, lo es. Qué extraño. Un mundo tan maravilloso, pero no hay magia, se preguntó. He estado intentando hacer realidad esa idea, ya saben, lo de los arcos y las flechas. El único problema es que todo parece ser el problema, dijo Kaeli, suspirando profundamente mientras se giraba hacia el cielo. Con los árboles circundantes talados por Lance y su tribu para expandirse, ahora tenían una mejor vista del cielo nocturno. No puedo hacerlo sin comprender muchos otros factores, e incluso cuando siento que he progresado, simplemente no tengo los materiales adecuados para que funcione. La única manera de crear algo que sea útil es obtener información sobre cómo lo hacen las razas que fabrican arcos, especialmente sobre los materiales necesarios. Lance la escuchó, pensando en lo que había dicho. Quizás era hora de empezar a contactar con otras razas. ¿Es eso lo que te ha estado estresando tanto?, preguntó Lance, mientras Kaeli se giraba para volver a acostarse de lado. Bueno, no solo eso, sino que es una gran parte de ello. Mirándola, Lance no pudo evitar sonreír levemente mientras acariciaba su corto cabello, pasándole la mano con un ritmo ensayado. Mañana pensaremos en una manera, por ahora, solo descansa. No tardó ni 10 minutos en quedarse dormida.
Rinne regresó momentos después, sorprendida de ver a Kaeli durmiendo. No recuerdo cuándo fue la última vez que la vi dormida. Está en su forja cuando me duermo, y cuando me despierto ya está trabajando. Es una adicta al trabajo. Ah, sí. Perdona, le di tu sopa. Puedes tomar la suya y añadir la mía también, estoy lleno. La llevaré a la cama ahora, dijo Lance, escapando rápidamente antes de poder averiguar si Rinne estaba bien con eso o no. Al llegar a la tienda de Kaeli, Lance se dio cuenta de que sería la primera vez que entraría, ya que solo la veía en su forja. Incluso creía que dormía allí. Al final, era indiscutible que Kaeli era quizás la más trabajadora de toda la tribu. Al pensarlo, una sonrisa se dibujó en los labios de Lance mientras se acercaba para abrir las cortinas de su tienda. Dentro había una sencilla ropa de cama en el suelo, cuidadosamente ordenada. Como era de noche, Lance apenas podía ver a su alrededor, así que la acostó y, tras no poder resistirse a darle unas palmaditas en la cabeza, se marchó en silencio antes de despertarla. «Que descanses», susurró al salir de la tienda. A la mañana siguiente, Lance se encontró con Rinne y, tras una breve mirada de desaprobación de ella, el incidente no fue mencionado, lo que alivió a Lance. Sarra emergió de entre las sombras de los árboles con movimientos silenciosos como un susurro. Se acercó a Lance, que estaba cerca de la forja de Kaeli examinando sus últimos diseños de armas. A ella también se le habían ocurrido algunas ideas prácticas. «Lance», dijo Sarra en tono bajo y serio, «hemos descubierto algo interesante». Lance se enderezó, dejando las herramientas a un lado al notar la seriedad de Sarra. «¿Qué pasa?» «Un grupo de hombres bestia», dijo Sarra, con sus ojos penetrantes brillando. «Están pasando por el límite del bosque. Armados, pero no demasiado. Parecen solo comerciantes transportando mercancías, al menos eso parece». «¿Estás segura?» «Sí, he visto bastantes caravanas así, pequeñas, pero ninguna se había acercado tanto antes. No hay una red de carreteras bien definida por aquí». Lance frunció el ceño. «¿Bestias? ¿Nos han visto?» Sarra negó con la cabeza. «Todavía no. Nos mantuvimos ocultos». La mente de Lance daba vueltas. Los hombres bestia tenían una reputación heterogénea, conocidos principalmente por ser feroces guerreros, pero también hábiles artesanos y comerciantes. Si estaban abiertos a negociar, esta podría ser una oportunidad de oro. «Vamos», dijo Lance, agarrando su capa. Capítulo 37, Primer contacto 2. Sarra lo guió a través de la densa maleza con pasos precisos y silenciosos. Lance, en cambio, luchaba por seguirle el ritmo, sus botas crujían contra ramas y hojas. «Intenten no sonar como una manada de ogros», susurró Sarra, mirándolo con una sonrisa burlona. «Hago lo que puedo», murmuró Lance con una leve sonrisa. Ella aún encontraba la manera de bromear en situaciones serias. A medida que se acercaban, Lance se esforzaba aún más por guardar silencio. Se detuvieron al borde de un claro, donde la caravana de hombres bestia había establecido un campamento temporal. El grupo estaba formado por 5 individuos, un hombre león alto con una melena dorada, una elegante mujer pantera afilando una espada y otros 3 que parecían estar cargando cajas en una carreta. Con menos aspecto de guerreros. Lance los observó atentamente. Estaban claramente bien equipados, con movimientos seguros pero no excesivamente agresivos. «¿Cuál es el plan?», preguntó Sarra con voz apenas audible. «Nos acercamos con cautela», dijo Lance. «Son comerciantes, así que probablemente estén dispuestos a negociar. Pero no podemos asumir que sean amistosos». Sarra asintió con expresión indescifrable. «Te lo traduciré. Esperemos que no estén de humor para pelea». Lance entró en el claro con las manos levantadas en un gesto no amenazante. El hombre león movió las orejas y se giró para encararlos, entrecerrando los ojos. La mujer pantera se puso de pie con la espada a su lado, lista para actuar, mientras los demás se detenían en su trabajo para observar a los recién llegados. Sarra dio un paso adelante, hablando rápidamente en lo que Lance supuso que era el idioma común. No entendía mucho de lo que decían,
apenas captaba algunas palabras y los significados. El hombre león ladeó la cabeza, su mirada se dirigió a Lance y luego a Sarra. Tras un momento de tensión, asintió y les indicó que se acercaran. «¿Están dispuestos a hablar?», dijo Sarra en voz baja, acercándose a Lance. El hombre león se presentó como Razak, el líder de la caravana. Su voz era profunda y autoritaria, aunque no hostil. Lance asintió respetuosamente, mientras Razak le devolvía la mirada y le hablaba suavemente a Sarra. «Hazle saber que estamos interesados en comerciar», le dijo Lance. Sarra transmitió el mensaje, y Razak volvió a mover las orejas, observando a Lance con su aguda mirada. Respondió con su voz gutural, señalando las cajas. «Tienen minerales», tradujo Sarra. «Metales, hierbas y algunas herramientas. Razak dice que están dispuestos a intercambiarlos por comida o pieles. Les dije que no tenemos dinero para completar ningún intercambio». Lance asintió mientras su mente daba vueltas. Los minerales podrían ser invaluables para el trabajo de Kaeli, y la tribu tenía un excedente de carne seca y pieles de animales de sus cacerías. «Dile que podemos ofrecerle ambos, pero más pieles», dijo Lance. Sarra transmitió el mensaje, y la expresión de Razak cambió ligeramente. Volvió a hablar, con un tono más relajado. «Está de acuerdo», dijo Sarra. «Dice que comerciarán con nosotros». El intercambio transcurrió sin contratiempos. Lance hizo que los goblins trajeran fardos de comida cruda y pieles, mientras los hombres bestia descargaban cajas de metal reluciente y fardos de hierbas raras. Mientras los bienes cambiaban de manos, Lance no pudo evitar pensar en otras cosas que podrían necesitar. Razak esbozó una amplia sonrisa al concluir el intercambio, dirigiendo unas últimas palabras a Sarra. «Dice que podemos comerciar con ellos de nuevo», tradujo Sarra. «Pero esperarán condiciones más justas la próxima vez, el pelaje no era el mejor y la comida no era precisamente buena». Lance lo entendió perfectamente. «Forjando una relación, ¿eh?» «De nada». Lance asintió. «Hazle saber que apreciamos su generosidad. Y que estaremos listos cuando regresen. Además, necesitamos semillas, él puede traerlas la próxima vez». Después de que Sarra transmitiera el mensaje, Razak inclinó la cabeza y se giró hacia su grupo, que comenzó a recoger el campamento. De todos modos, se estaban preparando para partir. Cuando los hombres bestia desaparecieron en el bosque, Lance dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Ha ido bien», dijo, mirando a Sarra. «Tuvimos suerte», dijo Sarra con una sonrisa burlona. «No todos los hombres bestias son tan razonables, según tengo entendido». «Tomado», dijo Lance con una risita. De vuelta en el campamento, los ojos de Kaeli se iluminaron al ver los materiales. «Esto es bueno», dijo, inspeccionando las piezas de metal y minerales con ojos brillantes. «Realmente bueno. Con esto, puedo empezar a trabajar en armas de verdad, no solo de hierro fundido». Lance sonrió. «Que valgan la pena». Sarra sonrió con suficiencia. «Seguro que voy a tener dagas nuevas, ¿verdad?» «Claro que sí». Kaeli sonrió casi de oreja a oreja, guardando todo en su forja. Más tarde esa noche, mientras el campamento recuperaba su ritmo habitual con los goblins trabajando en diferentes cosas, Lance se encontró sentado con Lia cerca del fuego. «Necesito tu ayuda», dijo con tono serio. Lia levantó la vista del pergamino que había estado estudiando, con sus ojos amarillos llenos de curiosidad. «¿Con qué?» «Común», dijo Lance. «No puedo seguir dependiendo de que otros traduzcan por mí. Si vamos a tener contacto con más comerciantes, forasteros o cualquier otra persona, necesito poder comunicarme por mi cuenta, correctamente». Los labios de Lia se curvaron en una leve sonrisa. «Me preguntaba cuándo lo mencionarías». «Entonces, ¿me enseñarás?», preguntó Lance, algo emocionado y aliviado. «Por supuesto», rió Lia entre dientes. «¿Pensabas que diría que no? Pero no será tan fácil. El común es un idioma complicado, sobre todo si no creciste hablándolo, al menos, eso es lo que he oído de quienes intentan aprenderlo. Tengo tiempo,
dijo Lance con clara determinación. Lia asintió. Entonces empezaremos mañana. Capítulo 38. El artesano enano. Oye, Rinne, ¿has visto a Sarra? Necesito hablar con ella. Lance le dio una palmadita en el hombro a Rinne y se acercó a ella. Se fue temprano hoy, algo sobre explorar una nueva zona. De acuerdo, no hay problema. Ya que estás aquí, ven a entrenar. Estaba a punto de empezar, dijo Rinne, con una mirada que dejaba poco margen para el rechazo. Lance se resignó y la siguió sin discutir ni excusas. Aunque había estado intentando desarrollarse en otras áreas de la magia aprendiendo de Mira y Lia, no había visto ningún progreso. Con esos resultados, le convendría entrenar con Rinne e intentar mejorar físicamente. En otro lugar, donde estaban Sarra y sus exploradores, Sarra se detuvo repentinamente a medio paso. Sus exploradores imitaron sus movimientos, con sus agudos ojos escudriñando el denso follaje que los rodeaba. ¿Qué pasa?, susurró uno de los exploradores más jóvenes, agarrando con fuerza su daga. Hay algo cerca, murmuró Sarra en voz baja. Manténganse alerta. Primero se oyó un crujido, seguido de una serie de gritos y gruñidos ásperos y de pánico. Sarra indicó a los exploradores que se dispersaran, deslizándose silenciosamente entre la maleza hacia el alboroto. A medida que se acercaban, la escena se desplegaba ante ellos. Una figura robusta con una espesa barba y un hacha reluciente estaba rodeada de lobos gruñendo, con los ojos amarillos fijos en su presa mientras sus hocicos se apretaban, mostrando sus afilados caninos capaces de desgarrar piel y carne con facilidad. La figura blandía el hacha con precisión, ahuyentando a las bestias, pero era evidente que se estaba cansando, a pesar de haber evitado cualquier herida visible hasta el momento. Un enano, susurró Sarra, frunciendo el ceño. ¿Qué hacemos?, preguntó el joven explorador. Sarra lo pensó un momento antes de responder, ayudamos. Con un silbido agudo, Sarra indicó el ataque, a la vez que llamaba la atención hacia su dirección, dando a los demás una oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Los exploradores goblins salieron de entre los árboles con movimientos rápidos y coordinados. Un explorador lanzó una lanza que golpeó a un lobo en el flanco, enviándolo aullando hacia la maleza. Otro se lanzó hacia la bestia más cercana, con su pequeña pero afilada hoja dando en el blanco. La propia Sarra saltó hacia el lobo más grande, con su daga brillando al asestar un golpe preciso. Los lobos restantes, asustados por el repentino ataque, se retiraron al bosque con gruñidos de frustración. El enano parpadeó, con el pecho agitado mientras miraba a sus inesperados salvadores. Bueno, eso no es algo que se ve todos los días, murmuró con voz ronca. Cayó sobre una rodilla, el cansancio lo estaba agotando. De nada, dijo Sarra secamente, envainando su daga. Vamos. ¿Vienes con nosotros? Los demás goblins parecieron sorprendidos al oír lo que dijo, pero nadie objetó y, en cambio, guardaron silencio. El enano parecía agotado, estaba demasiado cansado para discutir o defenderse. Deja de preocuparte, si quisiéramos matarte, ya estarías muerto, dijo Sarra. A pesar del agotamiento del enano, se marcharon de allí inmediatamente antes de que regresaran los lobos. Al llegar a los muros que rodeaban el campamento, el enano estaba más que sorprendido, incluso se quedó boquiabierto por un instante antes de controlarse. Al entrar, la visión que lo recibió fue bastante asombrosa. Se quedó de pie, incómodo, cerca del centro del campamento mientras Lance recibía noticias, con la mirada fija de un goblin a otro. La tribu lo esquivó, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desconfianza. «¿Entonces este es tu gobernante?», preguntó el enano con un tono de incredulidad mientras Sarra se lo presentaba. ¿Un humano? Lance extendió la mano y le ofreció una sonrisa de bienvenida. «Me llamo Lance. Encantado de conocerte». El enano lo miró con los ojos entrecerrados, ignorando la mano. «Un humano gobernando goblins. Eso es, algo que nunca pensé que vería». ¿Y ni siquiera hablas común? ¿Cómo funciona eso? Lance miró a Sarra, quien tradujo las palabras del enano. Su sonrisa se tensó.
Funciona porque no necesito hablar común para liderarlos. Sarra transmitió la respuesta de Lance, y el enano soltó una risita áspera. Me parece bien. Me llamo Tarok. Herrero de profesión, y uno de los mejores, si me permiten decirlo. Con Sarra como traductora, Lance y Tarok conversaron brevemente antes de que Lance lo dejara tranquilo por un momento mientras hablaba con sus mayores. El escepticismo inicial de Tarok no hizo más que aumentar mientras deambulaba por el campamento, murmurando para sí mismo sobre goblins y humanos. Sin embargo, sus quejas se detuvieron bruscamente al llegar a la forja de Kaeli. Kaeli estaba inclinada sobre su banco de trabajo, dando forma a una pieza de metal con precisión. El calor de la forja proyectaba un cálido resplandor sobre sus decididos rasgos, y el rítmico golpeteo de su martillo llenaba el aire. Las pobladas cejas de Tarok se alzaron al acercarse, y sus penetrantes ojos se entrecerraron al inspeccionar las armas y herramientas esparcidas por la forja. ¿Este es tu trabajo?, preguntó con incredulidad. Kaeli levantó la vista, secándose el sudor de la frente. ¿Quién pregunta? Tarok, dijo, cruzándose de brazos. Herrero de profesión, y que me aspen si esta es una de las mejores artesanías que he visto en años, para tu nivel, claro. Kaeli sonrió con suficiencia, apoyándose en su banco de trabajo. Viniendo de un enano, lo tomo como un cumplido. Tarok cogió una de las armas de Kaeli, una hoja elegante y equilibrada que brillaba a la luz. La dio vueltas entre sus manos, murmurando entre dientes mientras examinaba la artesanía. El peso es un poco flojo, dijo finalmente. El filo está lo suficientemente afilado como para afeitarse. ¿Y el equilibrio, cómo lo has conseguido con los restos que tienes aquí? Kaeli se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó. Habilidad y creatividad. Te sorprendería lo que puedes hacer con un poco de ingenio. Tarok gruñó, visiblemente impresionado a pesar suyo. Estás perdida aquí, muchacha. Deberías estar trabajando en una forja de verdad, no en esta destartalada instalación. La sonrisa de Kaeli se desvaneció y su tono se volvió defensivo. Esta destartalada funciona. Y no se trata solo de las herramientas. Tarok levantó las manos de inmediato. Tranquila. No pretendía faltarte al respeto. Solo lo digo, con mejores materiales, podrías crear obras maestras. He visto talentos, y tú eres, con diferencia, la más impresionante. MMM. Lance llegó justo cuando la conversación se estaba calentando. ¿Todo bien?, preguntó, mirando a Kaeli y a Tarok. Bien, dijo Kaeli, aunque su tono era cortante. Mejor que bien, dijo Tarok, pensativo. Tu herrero tiene talento, mucho talento. Si tuviera mejores materiales con los que trabajar. Hemos estado trabajando en eso, dijo Lance, recordando el reciente intercambio con los hombres bestia. Si estás dispuesto a ayudar, nos vendría bien alguien con tu experiencia. Por supuesto, hasta que te recuperes lo suficiente como para irte. Tarok se rascó la barba con expresión escéptica. Trabajar con goblins no es algo que jamás hubiera pensado hacer. Pero ya has visto de lo que somos capaces, dijo Lance con voz firme. Esta no es una simple tribu de goblins. Tarok observó a Lance un buen rato y luego volvió a mirar a Kaeli. Bien. Me quedaré un rato. Pero solo porque tengo curiosidad por ver qué puede hacer esta muchacha con los materiales adecuados. La sonrisa burlona de Kaeli regresó, con un tono desafiante. Claro. A medida que avanzaba el día, Tarok y Kaeli empezaron a trabajar codo con codo, la forja cobraba vida con el sonido metálico y los destellos de luz ardiente. Los sonidos habituales que inundaban el campamento se intensificaron aún más. A pesar de su prejuicio inicial, Tarok no pudo ocultar su admiración por la habilidad de Kaeli, y su incipiente colaboración empezó a tomar forma. Más tarde esa noche, mientras el campamento recuperaba su ritmo habitual, Lance se sentó junto al fuego con Lia y Sarra, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Sarra se echó hacia atrás, con un suspiro de cansancio escapando de sus labios. Un enano trabajando con goblins, dijo, negando con la cabeza. No pensé que llegaría a ver el día. Él tampoco,
dijo Lance con una risita. Pero esto es bueno. Somos más fuertes con él aquí. Lia asintió, con sus ojos amarillos pensativos. Si se queda, podría abrir las puertas a más alianzas. Los enanos son conocidos por su artesanía y sus redes comerciales. Vamos paso a paso, dijo Lance. Por ahora, nos centramos en aprovechar al máximo lo que tenemos. Sí. Debo decir, Sarra, que tuviste una rápida reacción, dijo Lance con voz elogiosa. Bueno, has estado planeando tácticas para conectar con otras razas, así que cuando vi la oportunidad, tuve que aprovecharla. Oh, así que es así, comentó Lia con expresión pensativa. Vamos, frótame la cabeza, quiero descansar del duro trabajo de hoy. Soy inteligente, ¿verdad?, dijo Sarra, apoyando la cabeza en Lance. Claro que sí. Ahora dale like y suscríbete. Ese es tu destino en el Sendero Dao.